Hola a todos, mi nombre es Emily Calderón y el día de hoy pues tengo el gusto de compartir este momento con una mujer extraordinaria que también es terapeuta, docente y bueno, es parte de nuestro equipo de bio del instituto y bueno, hoy nos acompaña para hablar de un tema muy interesante, pero primero me encantaría que nos saludaras, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emily? Muy contenta otra vez de estar aquí contigo. Mira, coincidimos de nuevo. Más Justo rápido de lo estábamos que hablando de eso, creíamos. ¿verdad? Sí, más rápido. Y hola a todos, ¿cómo están? ¿Cuál cámara tengo? Ya no sé, Acá. pero acá estoy. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes como siempre en este canal. Muy transformadoras. Muy, De hecho, ese es el título. La curación en tu cuerpo y mente. ¿Cómo ves, Pati? ¿Cómo ven? La ¿Cómo curación en ven? tu cuerpo y en tu mente. Bueno, la curación. Fíjate que hablando de estos temas de curación, nosotros entendemos por curación algo que se recuperó, ¿no? En este mundo integral, la curación es un tema más físico y la sanación va de parte de algo más interno, ¿sí? La curación es cuando vemos físicamente una respuesta a la salud, una salud perfecta que se recupera. Y en cuanto a la sanación, pues es que encontramos un camino interior que se ha llenado de luz, de entendimiento, de claridad. Entonces, este camino obviamente para cada uno de nosotros es totalmente diferente, completamente distinto, único y particular, tal como somos cada uno de nosotros. Me encantó. De hecho, te me adelantaste. Esa era la primera ¡Ay! pregunta. No te la tuve que decir. No, 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 bueno, es que te digo Pero que bueno, uno se va uno conectando. ya. Así, una y ya. Muy bien. Bueno, entonces vámonos adentrando. Ya nos dio la introducción, Pati, de qué es la curación, ¿no? Desde su Es que perspectiva. no me acuerdo yo de las preguntas. No, no es cierto. Muy bien. Bueno, la verdad es que esto es Este, muy, así muy natural, mi Muy corazón. bien, no, pues es lo mejor hacer, pues estos momentos tan naturales que la gente realmente pueda conectar, ¿no? Y Claro. bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre sanar el cuerpo y sanar la mente? Bueno, yo creo que para empezar vamos a hablar de algo que sí es importante abordar. O sea, hay que tomar en cuenta que somos un ensamble, ¿sí? Somos una unidad. Hoy particularmente vamos a hablar de estas dos regiones, a lo mejor estas dos áreas, ¿no? El cuerpo, la mente. Sin embargo, somos un conjunto, ¿no? Un conjunto muy, muy importante en cada uno de nosotros, que es la conciencia emocional, o sea, observar emociones, em, todo lo que es el tema de la mente, el tema de todo lo espiritual y obviamente, bueno, en conjunto con lo que yo hago, ¿no? Con lo que yo he desarrollado en este transitar de autoconocimiento, la respiración, que no es mío, o sea, me refiero a mi caminar, mi andar en cuanto a lo que yo he reconocido. La diferencia entre sanar la mente y sanar el cuerpo, yo creo que no es que hay diferencia entre uno y otro, sino van entrelazados. A medida que tú recuperas lo que hablábamos en un principio, tú recuperas este estado saludable interno, el cuerpo definitivamente lo físico se va a ver impactado. O sea, y la mente, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pues es la co-creadora de muchos de los síntomas que tenemos en el cuerpo. O sea, en el tema de la bio, tú sabes que se impacta la psique, el órgano, el cerebro. Entonces, obviamente es una conexión, ¿no? Es una conexión bien importante. Claro. ¿Y tú crees, Pati, que todas las enfermedades tienen un origen emocional? Todas las enfermedades sería como decir que vamos a ser muy deterministas. Ujú. Sin embargo, considero que en este ensamble que somos tan maravillosos, sí las emociones se alojan en el cuerpo de una manera increíble. Ahora, esto que tú me preguntabas anteriormente con el que si se puede sanar al mismo tiempo la mente y el cuerpo, hay casos en los que el cuerpo está con mucho impacto, o sea, que estamos viviendo con síntomas o lo que le llamamos la enfermedad, que es bastante duro, y esa enfermedad nos está llevando a liberarnos de muchas cosas en el tema interno de nuestra mente. O sea, digamos que a veces ese impacto emocional
necesita ser observado en ese cuerpo y nos lleva de regreso a la mente para observar qué es lo que está pasando ahí. O sea, cómo estamos percibiendo el mundo que nos rodea y cómo estamos percibiéndonos a nosotros mismos, incluso desde ahí hacer una conexión espiritual que está, pues vaya, desconectada. Claro. Entonces, ahí hay un proceso interesante que, o sea, me ha tocado ver casos en los que la persona, o reconocemos casos en los que las personas físicamente están detenidas, o sea, físicamente están en cama y eso no significa que su mente no esté trabajando. O sea, casos en los particulares, situaciones donde, no sé, hay gente que puede estar en el estado que se llama coma, ¿no? O que no están ahí presentes aparentemente y sin embargo sí lo están. Qué interesante, ¿no? Cómo nuestra mente sigue funcionando en todo momento. Sí, en todo momento estamos ahí y hasta el momento que decidimos que este cuerpo ya fue suficiente, ¿no? Que nuestra experiencia aquí en la Tierra ya fue suficiente y decidimos entonces, pues ya, transitar a otro espacio, ¿no? Astral. Pero mientras el cuerpo nos sostiene, mientras el cuerpo está ahí con nosotros, todavía estamos ahí dentro. Y hablando de mente, ¿cómo influye nuestro pensamiento en el estado físico del cuerpo? Porque justo me decías, pues o sea, son las dos cosas, mente y cuerpo. Entonces, ¿cómo nuestro pensamiento influye en nuestro cuerpo físico? Prácticamente el pensamiento va generando todo tipo de creaciones. O sea, el pensamiento, nosotros a través de la observación, tenemos el poder de saber si ese pensamiento nos nutre o nos está incomodando. Lo que pasa es que obviamente en este mundo tan rápido que tenemos y en la manera tan fácil que tenemos de desconectarnos, no le damos oportunidad al pensamiento de observarlo. Yo cuando me levanto en las mañanas, inmediatamente el sistema nervioso se activa, o sea, es impresionante. El sistema nervioso empieza a conectar contigo porque en ese momento estás en las ondas más profundas, ¿no? Y aparecen los pensamientos más recurrentes. Aparece aquel pensamiento de tengo que, eh, tengo miedo, nos acordamos de todas las cosas que hay que hacer en el día. Claro. Entonces, en ese momento no tenemos o tendríamos más bien la opción de poder enfocarnos en qué estamos pensando. Sin embargo, el ruido externo nos hace que nos levantemos de la cama de una manera inmediata y no los observemos. Dentro de las respiraciones conscientes, dentro del mindfulness, dentro de todo lo que nos lleva a ser más conscientes, es observar el pensamiento. ¿Qué estás creando? Y esto viene de la creencia. Vamos a saber que un pensamiento finalmente tiene un trasfondo de una creencia que nos está impactando constantemente. Entonces, si tú haces un listado de cuáles son los pensamientos que te llegan, cuáles te sirven y cuáles no, pues obviamente eso te va a hacer más consciente de cómo está funcionando esa mente. Sí. Y bueno, justo, tomando en cuenta lo que nos platicas de que, por ejemplo, en tu caso, en cuanto te levantas, Ujú. así el sistema simpático a todo lo que va, ¿no? Pues Ujú. muy simpático Ujú. el, Sí, ya el hemos hablado. sistema, ¿verdad? Justo en la universidad así nos hacían aprendernos, ¿no? Los sistemas nerviosos, el Ujú. simpático y el parasimpático, ¿no? Claro. Pero muy bien. Pati, hablando justo de esto, ¿qué señales nos da el cuerpo cuando hay algo que no hemos sanado? Fíjate que las alertas son notorias, solo que muchas veces las silenciamos. O sea, las alertas que nos está dando el cuerpo generalmente están ahí constantemente. Entonces, si escuchamos mucho lo que nos dicen a veces los sanadores, ¿no? Es hacer tierra. Y mucha gente se va por ese lado de hacer tierra, ir a caminar por la naturaleza. Sí, bueno, esas son formas de poder estar más presente y trabajar la presencia. Pero, ¿cómo nos avisa el cuerpo? Con sensaciones. O sea, todo el tiempo, si nos observamos, tenemos sensaciones. Yo recién estuve en un viaje en República Dominicana y yo tengo una operación, una cirugía de rodilla de hace varios años. Casualmente, ¿por qué no? Más o menos transitando marzo, abril, fue el impacto de esa cirugía que yo tuve.
y bueno, en el ciclo biológico, la memoria que tiene el cuerpo, etcétera, voy y vivo un escenario un poco, no parecido, obviamente, pero las emociones que estaba viviendo, sí. Y entonces mi cuerpo empezó a tener pequeños, pequeñas sensaciones, ¿no? Por acá un hormigueo en la pierna, de repente un dolorcito, de repente una incomodidad. Y yo las fui observando, sin embargo, sabía que en ese momento estaba en un estado de alerta, no estaba tan en presencia, o sea, estaba observando mi cuerpo, más estaba como en un estado de alerta en el que tenía que estar todo el tiempo observando qué estaba pasando. No estaba relajada, no podía estar relajada. Entonces, pero mi cuerpo sabía que yo estaba en un momento difícil y me fue haciendo más notorio y más notorio. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor dormía mal, el sueño estaba alterado, mi ansiedad estaba empezando a generarme, ¿no? Ese proceso, y el cuerpo ya tenía sensaciones, ¿no? Sensaciones de incomodidad, a veces te puedes sentir mareado, a veces puedes sentir palpitaciones en el pecho, a veces puedes sentir la coraza muscular, o sea, ¿dónde se empieza a poner tenso? Se empieza a poner Claro. tenso el cuello, los hombros, la espalda, las incomodidades gastrointestinales que todos tenemos, ya es un aviso de que tu cuerpo está impactado. Entonces, generalmente decimos, me cayó mal la comida, ay, bueno, es que la gripita, bueno, es que, ay, como que me duele la garganta, puede ser que tal cosa. Sin embargo, observar el entorno en el que estamos nos va a ir dando un tono de qué está pasando. Y bueno, esta rodilla fue encrechendo, como dicen, que llegó un momento en el que al tercer día de las conferencias que yo estaba viviendo ahí, ya no podía caminar. O sea, ya me estaba costando caminar. ¿Por qué no exactamente igual a como lo había vivido hacía años? Porque estaba viviendo emociones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me puse a observar. ¿Qué no estoy aquí? O sea, ¿qué no había reparado? Que de alguna manera todavía mi inconsciente estaba volviendo a resentir una situación parecida a la anterior. Entonces, bueno, a pesar de las 1000 curaciones que me hicieron, porque me hicieron ahí, eh, un quiropráctico ahí me ayudó y me tronó y me acomodó y demás, que finalmente sí, hubo una liberación. eh, Aún estaba yo oscilando en varios impactos emocionales. Entonces, bueno, fue hasta llegar acá a Guadalajara que ya pude respirar, resignificar y sacar las cosas. Pero todo el tiempo el cuerpo me estuvo diciendo, aquí estás viviendo algo fuerte. Y bueno, justo, ¿por qué será que ignoramos estas señales? Porque da miedo observarlo, da mucho miedo. O sea, en el momento en el que tú tienes, mira, tengo una consultante que a través de los meses que hemos llevado consulta, ella observa mucho su cuerpo, ¿sí? Pero está aprendiendo a reconocer los mensajes que le dice su cuerpo. Entonces, por lo general, en el momento en el que tiene un síntoma, me escribe angustiada, ¿no? Y hace poco tuvo una conversación con un pariente de ella, ¿no? Que le revivió una emoción, pero obviamente ella pensó, como está tan acostumbrada a tener síntomas o sensaciones o enfermedades, entonces inmediatamente se toma una pastilla, va y se lo cura de esa manera, ¿no? Entonces con ella hemos estado trabajando permitir que el cuerpo tenga su proceso, a menos que obviamente sea muy doloroso. Sin embargo, en ese momento ella me decía, estoy angustiada, y yo le digo, ¿qué pasó? Cuéntame qué sucedió. No, pues es que tuve una conversación con una pariente, me habló de mi abuela y pasó esto y esto y el otro. Entonces le digo, estás reviviendo una emoción, o sea, estás llegando al punto de aquella niña que volvió a sentir lo mismo y hoy sientes exactamente esa soledad, esa desesperación, esa angustia. Entonces habrá que resignificar esa parte y obviamente tomamos consulta nuevamente y resignificamos ese episodio y obviamente se sintió mucho mejor. Pero hay que esperar el proceso del cuerpo, o sea, atender qué es lo que me está sucediendo. ¿Por qué es tan difícil? Porque claro que me da miedo estar sintiendo el dolor. O sea, yo con ese dolor en la rodilla, en verdad no podía caminar, o sea, estaba, ay, me duele, en verdad me dolía. Pero yo estaba clarísima que era un proceso emocional fuerte. Aquella persona que me diría, ay, bueno, es que ayer bailaste mucho, pasó esto, sucedió aquello. No, no, o sea, el cuerpo está acumulando emoción así, el nervio, la tensión, el Claro. cortisol está ahí, ¿no? Así que, bueno, observarlo es cuestión de paciencia con nosotros mismos.
Y bueno, entonces desde tu experiencia, ¿nos dirías que este es el primer paso para comenzar a sanar, el observar? Sí. Pero justo el otro día estaba hablando con otra docente y terapeuta y hizo mucho hincapié en la diferencia que hay entre observar y mirar, Ujú, y por qué realmente el mirar es muy diferente que el observar. Entonces, claro. me gustaría que también acá nos explicaras cuál es la diferencia entre mirar y observar y por qué realmente el observar sí es la primera forma de sanar. Ok. Cuando nosotros nos ponemos en una postura de observadores, realmente estamos saliendo del personaje. Ujú. No te estás identificando con aquello que te está pasando. Es decir, tú no eres las emociones porque somos un ser que tiene esta capacidad superior. Claro. Y a nivel neuronal también, cuando tú detienes ese proceso de angustia, ¿sí? Mirar es únicamente voltear a ver algo, pero ¿con qué ojos lo estamos mirando? O sea, ahí hay una percepción juiciosa, ¿sí? Entonces, cuando tú observas algo, una de las claves de la observación es que sea sin juicio, porque entonces así realmente permites que el proceso se dé. Cuando tú nada más miras algo, lo observas, o sea, lo ves con esos ojos, generalmente lo vemos desde Ujú. desde la historia que hemos vivido y las cuantas veces eso se ha repetido. Cuando tú realmente lo observas, es como observar el hambre, observar la fatiga, observar la sed, observar el sueño, ¿sí? Los hábitos que postergo, las decisiones que no estoy tomando, ¿sí? Pero cuando lo observas con amor, sin apego, sin juicio, y lo observas como una persona prácticamente que quiere sanar realmente, no que, o sea, que quieres volverte a meter en el bucle Claro. para ver cómo puedes evitarlo, porque generalmente las personas queremos evitarlo, Ujú. queremos creer que tenemos la razón y sin embargo, vaya, hay una razón profunda desde la infancia, pero no es ponernos como, como, claro, entiendo que esto es por esto, entonces tú deberías estar sintiendo esto otro. O sea, no, 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 la observación es mucha presencia, esa presencia en el cuerpo que agudiza nuestro sentido, o sea, agudiza el sentido de observación. Cada vez que uno siente dolor, queremos evitarlo, Sí. ¿sí? Recién una de mis consultantes me dijo, noté y me di cuenta en una conversación con mi pareja que la situación que estábamos viviendo estaba detonando muchas emociones en mí. Anteriormente no lo hubiera ni siquiera visto. O sea, anteriormente yo me hubiera identificado inmediatamente con mi personaje y hubiera dicho, ¿qué tengo que hacer en este momento? Ah, pues pelear, discutir, decir esto y esto y el otro. Se tomó ella unos días para la autoobservación. No reaccionó, que eso es parte de ser observador. No reaccionar. Cuando yo ya no reacciono, entonces estoy en ese momento de silencio. Y silencio no es silencio la mente total, sino que me doy un espacio para vivir lo que tengo que vivir, para poder darme cuenta desde dónde lo estoy, desde dónde me está sucediendo. Entonces ella se tomó estos días, fue fantástico, y cuando pudo entrar en una conversación consciente, en una conversación asertiva, realmente profunda y madura, comenzó con el diálogo de yo estoy sintiendo y estas son mis emociones, no tienen que ver contigo, más esto es lo que yo pude percibir. Y me encantó porque fue un diálogo completamente diferente que sanó y permitió liberar la relación de muchas cosas, pero son diálogos maduros. No es como tú me hiciste sentir, Claro. es que tú te comportaste, es que tal cosa. Entonces, claro, darnos cuenta dónde está la herida, dónde está la situación, eso es lo que nos regresa a la responsabilidad, a la madurez y realmente nos regresa a ese ser poderoso que somos internamente, porque ahora como le damos poder a todo lo que está afuera. Sí, muchas veces nos dejamos guiar mucho por las emociones, por la impulsividad, pero justo te quería preguntar fíjate cómo todo se está Encaja. relacionando muchísimo. Este,
¿qué papel juegan las creencias, no? En este proceso de enfermedad y sanación que creo que es muy importante, porque, bueno, en general lo hemos visto con la bio, con pues todo lo que platicamos, que las creencias pues tienen una carga muy importante en uno en las enfermedades y bueno, tienen mucho que ver con lo que pensamos, ¿no? Como seres humanos. Fuertísimo. Fuertísimo. Las creencias, de hecho, nos pueden limitar o nos pueden expandir, ¿sí? Y una creencia es algo que yo tengo en mi mente como algo inamovible, como algo que me parece totalmente certero para mí y que me parece imposible que otra persona lo haga. Y y es cuando decimos, no lo puedo creer, porque no les ha pasado eso de, no puedo creer que suceda eso, ¿no? Entonces yo les digo mucho es excluir el mundo, excluir todo lo que existe, la maldad, la bondad, las cosas raras, inconcebibles para muchos de nosotros. ¿Pero por qué? Porque en tu entorno social, en tu entorno familiar, en tu entorno eh, cultural, eso no existe, eso no se da, eso no se ve. Entonces no lo has, digamos que no te has nutrido de eso, entonces tu creencia es Recta. un eslabón, es recta, ¿no? Una de las partes que nos impide sanar es la inflexibilidad, entonces, bueno, ser flexibles nos ayuda a cambiar un poquito estas creencias. Ahora, yo como les digo, si la creencia te está expandiendo, pues estamos bien, pero si la creencia te está limitando, a mí me encanta hablar de mí, ¿verdad? Pero bueno, es No, que dale, creo que es lo realmente más, desde ahí es donde sabemos explicar, ¿no? Porque no podemos enseñar algo que no hemos vivido ni miren, que aquí sabemos. nadie somos gurús, Claro. ¿no? O sea, ninguno somos gurús ni ninguno somos los grandes sabios. En verdad somos humanos transitando un montón de cosas bien difíciles. Yo le decía hoy a un colega en la mañana, voy a grabar hoy a las 4 de la tarde y, o sea, yo misma, o sea, transito momentos para sostenerme porque seguimos viviendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Yo viví una situación en la que esta rumiación que yo tenía en mi mente me decía cómo, pero no, pero yo no hice nada malo, pero yo creo que actué desde el mejor lugar. Y claro, mi creencia me decía, lo hiciste bien, la mía. Más yo me siento con una colega ese día a charlar, después de la situación que vivimos, y me dice, te voy a dar otra óptica. Me dice, ¿qué pasa si tú te pones en los zapatos del otro y puedes observar cuál es su creencia y por qué él actúa así? Y me dice, si tú estuvieras en su lugar y con estas emociones y pensando de esta manera, ¿cómo actuarías? Bueno, para mí fue un impacto porque ¿a dónde me llevó? Mi creencia estaba basada en una relación mamá-papá, ¿no? Cómo yo veo la dinámica entre mis padres, para mí es una forma de vivir y se genera una creencia. Claro. Yo creo que esta es la forma correcta de actuar para mí como mujer en relación a un entorno, ¿no? Cuando ella me dice, ¿por qué no te pones en los zapatos y ves que la creencia del otro es de esta manera? Entonces ahí es donde nosotros vamos equilibrando, ¿sí? Porque si yo me permito ser flexible y darme cuenta que es real, y eso no significa que yo me cuarte como persona, o sea, que yo deje de ser yo misma, sino que puedo adaptarme, llevar al equilibrio. Esto es el dar y tomar entre las relaciones, porque ahí es donde vemos parejas, amigos, colegas, personas en todos lados que dicen, esto se hace porque así es que digo yo, pero ¿de dónde viene la creencia? Claro. Entonces ahí, si nosotros permitimos abrirnos en eso, definitivamente sanamos, porque el cuerpo hasta se relaja. O sea, yo ese día, claro que vivía así como un impacto, yo dije, wow. O sea, no me había dado cuenta que soy yo la que está sosteniendo también esta creencia tan fuerte. Entonces, liberarla, darte cuenta y permitir la flexibilidad de decir, ok, me duele, me perdono, porque hay un punto de perdón que es sanador, y decir, no lo sabía, hoy lo sé, hoy puedo cambiar. Y lo elijo, más que nada. Híjole. Me acaban de caer como 7 veintes.
pero también me cambió la perspectiva completamente sobre las creencias. Esto que me dices también Es que a mí me me impactó, transformó, o me acaba de sea, transformar. yo lloré toda la noche, o sea, a mí mi colega me decía, ya tranquila, todo está bien, y yo le decía, es que qué fuerte, o sea, qué fuerte es darme cuenta de ir a más profundidad de mí misma. Y sobre todo, qué gratitud. O sea, en verdad yo dije, gracias, gracias, porque ahora cuando alguien te da esta forma de ver el mundo distinta, Sí. lo agradeces en verdad, porque aprendes más. Creo que también está desde un lugar muy maduro como ser humano aprender a reconocer que tenemos puntos para crecer. Y ciegos, Sí, sí, sí. ¿no? Y en vez de tomar un comentario como un ataque, sino el de que creo que genuinamente es algo que necesito mejorar Ujú. y dejar de tomar los comentarios de mejora como un Sí, ataque, sino de verdad estar abiertos al poder cambiar la perspectiva, al poder cambiar completamente lo que estábamos pensando, porque tú creías, justo tu creencia estaba muy arraigada, no, es que así es, pero ¿cuándo se te iba a ocurrir el pensar, creo que él también tiene su propia creencia, ¿no? no, y el decir, oye, pero si siempre lo he hecho así, Sí, ¿no? Es como, ¿y por qué? ¿Y desde dónde viene eso? ¿No? Entonces, esta vulnerabilidad, que también es parte importante y básica de poder permitirnos escuchar al otro, es, es que duele. sí, O sea, la vulnerabilidad es decir, no soy perfecto, es que no lo sé todo. ¿Cómo voy a saberlo todo? O sea, lo sabemos todo a un nivel ser profundo en esto de la cognición y todo lo que nos viene por intuición, pero a nivel ser humano estamos en constante transformación. sí. Y justo esto también genera un estrés, ¿no? Y Ujú. al final de cuentas, Pati, ¿cómo impacta el estrés en nuestra salud física y mental? Que sabemos que es muy dañino, pero Claro. desde un entendimiento justo cognitivo, ¿cómo realmente nos impacta? Porque creo que todos sabemos que el estrés genera un impacto dañino en nuestro sistema, pero Ujú. ¿qué tanto? Bueno, el estrés es, sabemos que hay dos tipos de estrés. O sea, el estrés benéfico, el cortisol que te levanta por la mañana y que te dice, ya amaneció, buenos días, o sea, toca levantarse, ¿no? Porque si yo me quedo ahí en el limbo, como muchas veces me pasa después de grandes meditaciones, digo yo, ay, Dios mío, ya quiero regresar. Pero bueno, el estrés, ese cortisol que tenemos todos es muy bueno. Sin embargo, un nivel de estrés sostenido en el tiempo, pues obviamente te va a generar muchísimo impacto a nivel neuronal, a nivel celular, a nivel emocional, una emoción sostenida por largo, largo tiempo. Ahora, ¿cuáles son los estreses más grandes que tenemos? O sea, en el cuerpo es la imagen que tenemos de nosotros, o sea, la gran imagen que tenemos del cuerpo, de cómo lo debemos mantener y de cómo nos han dicho que tenemos que ser en todas las áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo físico, en lo mental, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual. O sea, en cada una de las áreas podemos saber que tenemos una guía que nos han dicho que así debe ser. Y estamos con esa necesidad tanto de encajar y queremos hacerlo de manera tan ideal que ese estrés se va acumulando con ese largo alcance, ¿no? Y bueno, conectando este tema de las creencias, pues obviamente si observas tus pensamientos y te das cuenta en qué estás pensando, en qué estás creyendo, qué te está moviendo, pues finalmente vas a hacer obviamente muchos cambios. Aquí, bueno, después ahora les voy a compartir un par de afirmaciones que pueden ayudarles, pero nosotros sabemos que desde la bio, ¿no? Se afecta la psique, que es la parte de la mente. Después el cerebro, que es tu sistema nervioso, se va a Sí, impactar. Inmediatamente, en cuanto esa mente ya generó un pensamiento, el sistema nervioso se va a activar, ¿no? Van a empezar las alertas, ¿no? La amígdala va a decir qué está pasando, el sistema de respiración se va a alterar y se va a impactar obviamente en el órgano donde tú lleves donde tengas esa memoria, ¿no? claro. Ese tema ahí desde, obviamente ya lo sabemos que es la conciencia que está desde o sea, de lo gestal, ¿no? De dónde estás en la gestación. Pero em, el sistema respiratorio tiene la misma manera, o sea, cuando tú estás nervioso, estás respirando con un patrón de respiración, ¿sí?
Hay una ruta que va desde nuestro sistema de respiración que se llama locus coeruleus. Es una zona donde se va llevando como un metrónomo de cómo estás respirando. Cuando tú estás tenso, empieza la respiración a llevar esa información a esta zona del cerebro. Y entonces se activan las regiones de alerta que dicen, está respirando alterado. Y de entonces empiezan a abrirse las compuertas de la memoria que dicen, se parece a cuando estaba en tal situación, con un estrés tremendo. Y entonces resulta que se empiezan a conectar esas memorias. Entonces, cuando tú tienes un depredador en casa, cuando tú vives con alguien que te incomoda o vives desde un pensamiento que te incomoda, porque ojo, pueden estarte impactando de muchas maneras, pero ¿qué pensamiento y creencia te sostiene estar con esa persona, en ese lugar, en ese trabajo, en ese entorno? Entonces, si continuamente tú vives ese impacto, ese cortisol, ese estrés está ahí, de manera natural prácticamente, ya vive contigo. Claro. Y lo que pasa es que nos hemos adaptado a vivir de esa manera. O sea, ya nos hemos adaptado a vivir de una manera estresada, ¿sí? Ya me acostumbré que yo soy así Sí. y que yo entonces así resuelvo, así vivo y así me manejo. Entonces, cuando yo les digo, a ver, ¿y qué tal si respiramos 5 minutos en la mañana? O si agradecemos, o si te vas alejando un poco, no alejando, pero yo creo que observando quién eres y te desidentificas del personaje. Sí, Ay, cómo, o sea, de verdad, desidentificarnos del personaje. es muy Esto difícil. soy yo, no me puedo mover. O sea, ahí es donde entra la mente, ahí es donde entra Sí, nuestra parte, las funciones ejecutivas de tu mente, ¿no? sí. Fíjate, Pati, que he estado estudiando mucho sobre un área que se llama neuroemoción. Ujú, Y bueno, justo esta área habla mucho sobre la elasticidad cerebral ujú. y de cómo al aprender cosas nuevas, al repetir patrones y todo esto se crean caminos neuronales, literal, son Claro, rutas. Y mientras más nos acostumbremos a ellas, nuestro cerebro se siente más en una zona de confort. Pero hay una buena noticia, ¿no? Que también hablaba de esto en un episodio de nutrición emocional, que así como estamos tan arraigados a seguir ese camino, a esa misma ruta, esa misma ruta, esa misma ruta que nos ujú, daña, es difícil, pero podemos crear nuevos caminos neuronales. Y eso, la verdad, es un poco de entendimiento de decir, ok, cerebralmente sí se puede hacer un cambio respecto a lo que tú dices, ¿no? Porque también en el episodio hablaba sobre la misma voz, ¿no? La misma juzga que nos damos a nosotros mismos, que al final de cuentas hasta hacemos inconscientemente, ¿no? Que ya nos vemos al espejo y ya decimos, no sé, ay, qué gorda, ¿no? Y ni siquiera nos dimos cuenta que nos dijimos eso. Pero es un camino neuronal y es literal un hábito neuronal que se hace, claro. que también se puede cambiar. Pero sí está muy, muy interesante. Fíjate que, em, bueno, yo soy muy, me encanta el Maestro Jesús, o sea, yo todo el tiempo estoy guiada de alguna manera por sus palabras, me gusta escucharlo, me gustan sus frases, me gusta, eh, digamos que me gusta su personaje, me gusta sus enseñanzas y obviamente es, creo que de los personajes que más nos han impactado en esta tierra, ¿no? Independientemente porque no me quiero ir por el tema religioso, o sea, esto, por eso lo pongo como personaje. No me pongo como un tema religioso, ¿no? Sino como alguien que ha impactado mi vida en cuanto a la filosofía, ¿no? Y a lo que nos regaló. Y él, una de las cosas que hablaba era del tema de la paz. Y en el tema de la paz eh, va de la mano con un tema de gratitud. Ujú. Encontrar la paz cuando la gente dice es que estoy buscando estar en paz y quiero generar paz y es que quiero estar en paz. Bueno, en realidad la paz es un estado que generamos a través de una certeza de que nosotros estamos en el camino correcto y agradecemos en todo momento cualquier situación de nuestra vida. Entonces, regresando un poco a esto de la flexibilidad,
y lo que se llama la neuroplasticidad y estas formas diferentes de poder hacer nuevas rutas, es que esas nuevas rutas se van a generar y crear cuando tú aceptas lo que estás viviendo, cuando tú te moldeas de una nueva manera, aceptando que pueden haber otros caminos. Entonces, el proceso cognitivo obviamente va de esta línea, ¿no? Y bueno, acá ahora sí que voy a ser como muy puntual. El proceso cognitivo es nuestra percepción, nuestra atención, nuestra memoria, nuestros pensamientos y la resolución de problemas. Esa es la parte que tiene nuestro proceso cognitivo, o sea, ¿qué es? Ahí nuestro sistema operativo ejecutor es el que nos va a ayudar a esto. Cómo percibimos el mundo va de la mano con las creencias que ya hablamos. Pero ahí es donde almacenamos recuerdos también. Y esos recuerdos pueden activarse una y otra vez. Y ahí es donde entonces nosotros tomamos decisiones. Y la decisión y el desafío está en resolverlo de una manera en la que podamos tener paz en el momento. Cuando tú tienes paz, el sistema nervioso se calma y genera lo que llamamos el momento aha moment, que es la creatividad. Y la creatividad no es algo más que encontrar estas rutas diferentes de por dónde poder pasar. Claro. Las rutas neuronales en el cerebro están literal, las sinapsis se han roto. Cuando tú vas al silencio, a la paz, a la tranquilidad, encuentras creatividad que te ayuda a resolver problemas, situaciones, resignificas y ¿qué? Pues se crea la nueva ruta. Vuelven a conectar la sinapsis, que esos espacios de vacío de que no se tocan las sinapsis, o sea, las neuronas, se dice que es el espacio de Dios. O sea, el espacio donde nosotros está la conciencia, si así lo quieres llamar, el mundo cuántico, el universo que existe en ti, que permite resolver de una manera distinta. Entonces, qué diferente es si nosotros realmente aceptamos con gratitud cada situación y la vemos desde otra óptica. El maestro decía, cambia la percepción, cambiará tu salud, cambiará tu sistema, cambiará todo. Wow. Me quedé sin palabras. No, muy interesante y me encantó cómo se complementó todo. Mm. Pero, Pati, ¿tú crees que se puede sanar sin hacer conciencia del origen emocional del conflicto? Justo hablando desde este momento Ujú, de paz, ujú. de tranquilidad que nos lleva a la creatividad, pero sin conciencia podemos sanar. Es una buena pregunta. La conciencia como proceso observador, como proceso de, de conexión con algo más grande que nosotros. Yo pienso que sí, pero tiene que ver con un conjunto de situaciones que se procesan alrededor de esa conciencia. Por ejemplo, un niño. O sea, vemos niños con enfermedades, ¿no? Con síntomas muy impactantes. Los tengo yo alrededor de mucha gente que le tengo mucho cariño y que tienen situaciones que están viviendo. Y el niño en realidad consciente, no lo es. Claro. Está alerta, o sea, está atento. Sí está en su 5% consciente de estar observando y capta todo y ve todo, ¿no? Yo pienso que los seres conscientes que estamos adultos rodeándolos, hacemos posible los milagros de sanación porque nosotros estamos en ese nivel de conciencia, porque nosotros estamos en procesos más de fe, ¿no? Y la fe, vuelvo a lo mismo, es aceptar, es gratitud y es poner en manos de algo más grande que nosotros, que no entendemos toda nuestra biología, ¿no? Para mí los diagnósticos, yo respeto mucho todo lo médico, sé que son maravillosas manos y necesitamos cada vez más manos sanadoras en este mundo que nos ayuden a la sanación física. Sin embargo, bueno, a veces están limitados por un diagnóstico. Entonces, el amor
una persona que dice no hay imposibles, la actitud a veces puede generar muchísimo más cambios que o sea, que vas a una terapia y ya me enteré que esto viene de la infancia. Ya te hiciste consciente. Ah, qué bueno. Pero hay mucha gente que se hace consciente del evento o de la situación de la infancia o de lo que vivieron en la adolescencia o de muchas cosas, pero la actitud no mueve, no moldea. El amor es algo es una vibración que moldea, que transforma, que realmente yo lo he visto como madres que dicen, mi hijo le pasa esto, pero puede venir entonces de un transgeneracional y podemos saber muchas cosas. La mamá lo puede poner en otro lado y decir, sé que mi hijo va a salir adelante, estoy confiada, tengo fe y yo sé que esto va a cambiar. Entonces, la conciencia como algo más grande que nosotros sana, claro, por supuesto que sí. Pero no como todo es, ya lo hice consciente y le pongo una comprensión amorosa. Lo sé, podemos ponerle comprensión amorosa a la situación, pero internamente me conecto con la misma actitud todos los días. Para mí es un desafío entonces, crecer como humano, crecer como ser, poder ir más allá de lo que me limita. Muy bien. Es que escucharte para mí siempre es como muy placentero. Conecto mucho contigo, o sea, siempre te lo he dicho y tus palabras me resuenan conmigo en los momentos que son necesarios. Pongámoslo así. Espero que también esté resonando con toda la gente que nos ve. Bueno, ya se está poniendo muy interesante, Pati. ¿Tú piensas que, bueno, justo nos acabas de decir, el cuerpo sí puede sanar tomando conciencia, pero tú piensas que el cuerpo puede sanar por sí solo, em, solo si cambiamos nuestros pensamientos? ¿O sí viene muy de la mano la actitud, justo lo que nos acabas de decir? Fíjate que voy a irme ahora como de atrás para adelante. Ujú. Em, Cuando cuando el cuerpo deja de tener vida, o sea, cuando nosotros vamos a trascender y ya estamos en el momento, en el último aliento, cuando tenemos el último aliento, se van apagando las regiones de nuestro cuerpo, ¿no? Primero, obviamente, hay un paro a nivel respiratorio, o sea, nosotros dejamos de respirar, dejan de conectar el tema de los pulmones. Después hay el cese de las actividades de los órganos. Y por eso, bueno, en nuestra cultura, ¿no? Acá de este lado, pues nosotros velamos, ¿no? A las personas. Muchas personas, pues, deciden otro tipo de servicios, ¿no? Pero anteriormente o antiguamente se velaba al cuerpo más o menos por 5 días, de 3 a 5 días y a veces hasta más, dependiendo de lo que cada filosofía y cultura, donde ahora no vamos a entrar en detalles, pero ¿qué pasaba? O sea, médicamente se va apagando el cuerpo como si fueran diferentes zonas de la ciudad. Sí. Entonces, dejamos de respirar, ¿cuál es el aliento? Lo que nos dice ya que una vez que nosotros dejamos de respirar, pues bueno, se apagó. El cerebro empieza a apagarse, se apaga también los órganos por zonas y los científicos han notado hoy que una vez que se apaga todo el cuerpo, las células empiezan a regenerarse. O sea, una vez que ya no hay emoción, es decir, que el corazón, las vísceras, que todos los demás espacios ya no tienen actividad, que la mente, que es nuestra mente, no el cerebro como tal, sino que dejamos de estar observando pensamientos y todo eso, también se apaga. Entonces, el cuerpo por sí solo activa y se empieza a regenerar en algunas zonas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que tú me hablas de que si el pensamiento nos puede sanar o no. Evidentemente sí. No hemos llegado todavía a esa capacidad de reconocer la cantidad de regeneración celular que somos capaces de crear en nosotros mismos. O sea, tú puedes ayudarle a un músculo a que se regenere, la vista, cualquier órgano, ¿sí? Mientras tú te conectes con la energía vital, que no hay energía separada, ¿no? O sea, nosotros hablamos de energía sexual, energía
tal o cual. No, es una sola que fluye a través de nosotros. Entonces, cuando tú le permites a esa energía vital conectar, y por eso decimos ahora ser el observador, alejarme sin juicio. No le pongo palabras a esto, solo dejo que fluya. Fluye la emoción, fluye el pensamiento, fluye cualquier situación incómoda, dejo que el cuerpo repare y puede reparar por sí solo. ¿Quién es el que estorba? Yo. Generalmente los que estorbamos somos nosotros, porque estamos, insisto, tan identificados con nuestro personaje y el cómo debería ser, que entonces yo no le dejo al cuerpo que se conecte y que repare. Nos dieron un sistema operativo perfecto, sí. Un sistema operativo que se regenera por sí solo. Y es cuando dicen, ay, el milagro. Es que todos los días hay milagros, sí. Solo que tenemos un velo que no los observa y no los ve. Sí. Pero somos un milagro con patas, ¿no? Sí. Un milagro caminando. Y justo, ¿qué prácticas recomiendas para empezar a conectar con nuestro cuerpo? Bueno, las prácticas más recomendadas es en las mañanas, ¿sí? Las ondas alfa están muy activas en la mañana y cuando abres los ojos, lo primero es poder respirar y quedarte ahí por 5, 10 minutos si lo puedes hacer, observando tu respiración desde la punta de la nariz. Yo lo que hago, mis prácticas son una mano en el pecho, o sea, mi parte del corazón y la otra siempre la tengo en mi abdomen. Porque yo sé que en ese momento amanezco y mi cerebro empieza a conectar con pensamientos. Entonces empiezo a respirar muy, muy lento. Generalmente ralentizo la respiración hasta 4 o 5 tiempos en la inhalación y 5 o 6 tiempos, y puedo hasta más, 8 tiempos en la exhalación. Me vacío completamente en ese momento. Ya tengo como práctica diaria tener una meditación de gratitud de 5 minutos. 5, 6, 8 minutos las tengo muy, muy ahí instaladas y eso me genera totalmente una sensación muy diferente. Me doy cuenta que estoy sostenida por algo más, noto mis sensaciones en el cuerpo, hay veces que tengo como impactos en el pecho, a veces tengo hasta que escucho cómo funciona mi estómago, a veces escucho los piquetes en la espalda si traigo alguna tensión. Veo dónde estoy tensa, veo hasta la postura de mis pies. Sí, a veces estamos en la cama y estamos hasta con los pies como así, como doblados, engarrotados, como no, las manos en puño porque estoy nerviosa. Entonces, cada respiración te lleva a notar el cuerpo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Qué postura tengo? Y sigo ralentizando. Me quedo por 5 o 10 minutos ahí. Durante el día hago pausas a la hora de comer, pausas a la hora de terminar una sesión de terapia. Y la recomendación de verdad para mí ya no es algo como una práctica aleatoria, ¿no? O que no se haga, sino escribir. O sea, yo llevo un diario de gratitud en las noches, de mis emociones, de mis estadios durante el día, porque quiero saber cómo funcioné, porque tengo tanta curiosidad de mí misma, más que del otro, ojo, porque aquí es donde nos alimentamos de todo lo externo, ¿no? De las noticias, del chisme, de lo que le pasa a la otra persona. Y realmente si tuviéramos el tiempo de autoobservarnos continuamente, no tendríamos ni oportunidad de irnos a fijar qué está diciendo el otro. A mí me pasa y yo tengo mucho estos temas que luego me dicen, pero ¿no te diste cuenta que fulana, que sutano dijo que no sé qué? Pues no. A mí también pasa eso. Estoy tan ocupada en mí y no es egoísmo. Se trata de autoobservación porque si yo sé que yo no estoy bien, no voy a ir afuera a dar a este personaje, ¿no? No voy a ir a ofrecer esta energía cuando sé que yo no estoy bien. Cuando sé que estoy bien, cuando puedo sostener a los demás o cuando puedo sostenerme a mí misma, entonces salgo. Pero cuando no, no. Me quedo ahí en mi casa, ¿cómo para qué? Sí. ¿No? Y bueno, relacionado a esto, ¿qué errores comunes cometemos a la hora de querer dar este paso a sanar? Pues el error que cometemos todos y hemos cometido todos desde pues el programa que traíamos. El tener prisa de sanar. El tener prisa, ¿no? Esa prisa que llegamos, mira, yo comencé uno de estos caminos con Curso de Milagros, era donde yo iba a mi terapia, ¿no? Era mi martes de Curso de Milagros. Yo llegaba, me reunía con todas las compañeras y en realidad
había tenido alguna vez acercamientos de terapia para mí, o sea, con un psicólogo, pero en aquel entonces estaba transitando por una situación y bueno, dije, va, ¿no? Me permito. Entonces, tomé un par de sesiones. Después de ahí me derivaron con otra persona y yo recuerdo tanto que en las primeras charlas que tenía con ella, primero era muy dura conmigo, ¿no? O sea, esa dureza que en su momento me funcionó, pero no era para mí. O sea, me funcionó porque me di cuenta ya después que esa dureza yo la requería para tener una estructura, en fin, demás. Pero sí, yo tenía mucha prisa. Yo tenía mucha prisa. Yo dije, bueno, ya 2, 3 meses ahí estuvo, ya se me acomodó todo lo demás. Tengo más o menos, yo creo que 10 años en esto y todos los días me despierto con la tremenda humildad de saber que no soy un ser perfecto y que si algo aparece el día de hoy, pues simplemente lo voy a observar con amor. Tengo más herramientas, eso sí, tengo más herramientas. Sin embargo, el que las tenga no me evita transitar por esas situaciones y no me impide que yo requiera tener paciencia conmigo misma, sobre todo. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿No? O sea, sé que tenemos, digo, mi hermano y yo conversamos mucho y me dice, esta humanidad deberíamos de vivir como 300 años, dice, porque para los 20 no sabes mucho y andas ahí como en lo medio loco, dice, luego te casas, no sé qué, bla, bla, y medio no sabes de mil cosas y como hasta los 40 y pico, me dice, empiezas como a agarrar la onda y de repente por ahí ya vas más sabio como a los 70 80 para cuando entonces ya se te va a ir el tren, ¿no? Y dice él, me encanta cuando hablamos esto y le digo, bueno, creo que nos hemos ajustado a entonces llevar las cosas con más calma. O sea, Sí. cada etapa es muy importante, muy bonita. Y justo le decía a mis sobrinas que acabo de estar con ellas el fin de semana, no regresaría a mis 20 por nada del mundo. O sea, a menos que me dijeran, tienes que, porque viene el creador y me dice, ¿sabes qué te necesito? Porque llégale para allá. Pues voy. No regresaría. El momento tan consciente, tan diferente que llevo hoy día, no, de veras no lo cambiaría por nada. O sea, para mí estar como estoy, saber quién soy, aceptarme con los muchos momentos que llevo, que me he equivocado, que me sigo equivocando, que sigo aprendiendo, para mí es fascinante. Mm, De verdad es fascinante. Para muchas personas me dirían, ay, no, pero ¿cómo no? Para mí es fascinante. O sea, darme cuenta cada día de cosas tan importantes que uno puede aprender de sí mismo. Entonces, error primero, paciencia, que queremos que todo sea rápido, urgente, que se puede hacer, sí, una vez que uno cambia la actitud. Quizás estos son los grandes milagros de decir, hoy tomo la decisión, elijo y cambio. Sí, claro, por supuesto se puede. Y tercero, echar culpas a otros que no tienen que ver. Claro. El otro no hizo nada más que su parte en esta historia, en esta encarnación. Y no se trata de andar echando culpas, se trata de tomar responsabilidades y de generarnos una vida más consciente, una vida que realmente querramos vivir, ¿no? Fuera de los estándares, o sea, de todo lo que Claro. nosotros queremos ver como un estándar. ¿Y qué pasa con la gente que siente o está arrepentida de la vida que vivió? Que está en un constante sufrimiento de debí haber hecho más, debí haber tomado esta decisión, que está muy resentida con su vida actual. A todos nos pasa, ¿eh? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida en el que decimos, ¿cómo no hice esto diferente? O sea, sobre todo cuando te das cuenta en qué estado de percepción o en qué estado de conciencia estabas, ¿no? ¿Cuáles eran tus creencias en aquel entonces? Sin embargo, es muy complicado llegar a ese punto de poder regresarte en el tiempo. O sea, es como decía, te estaba diciendo hace rato, o sea, yo no me regreso a mis 20 ya fueron, mis 30 ya fueron, la regué, no la regué, o sea, hice lo que pude, tenía esa información, di lo mejor de mí. Entonces, el regalo es un perdón. Digo, el perdón es un regalo. O sea, el perdón es un regalo que se da
no solo al otro, sino a uno mismo. O sea, si yo me doy cuenta que algunas cosas no fueron tan ideales en mi vida, o en sus vidas no han sido tan ideales, y que en algunos casos nos pudimos haber equivocado, bueno, pedir perdón es bueno, es sanador, es liberador. Em, como decía el maestro, si te dan el perdón, o sea, si te regresan y te dicen, sí, claro, te perdono, bueno, pues es un regalo que te da el otro y maravilloso, ¿no? Es como se cierra el ciclo. Claro. Sin embargo, eh, yo insisto mucho que es el tema de la actitud. O sea, ese es el material que te dieron, el material que te dieron para venir a vivir aquí en esta tierra. Yo sé que hay situaciones muy, muy dolorosas, créanme, muy dolorosas. Y no sé que no los tengo que decir, o sea, sé que los que nos están viendo me pueden decir un montón de cosas que han vivido y, y es sumamente fuerte, ¿no? Sin embargo, regreso a lo mismo, o sea, ¿qué haces con ese material? Esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, Claro. hasta el último aliento tú puedes resignificar tu vida y darle una connotación completamente distinta a esa historia. Yo creo que aquí estaríamos uniendo ya la parte que le decimos lo espiritual, que no puede ser aislado de nosotros, o sea, somos este conjunto, ¿no? Este ensamble, como yo bien decía, de cuerpo, mente, espíritu, que está ahí. Y como todas las zonas de nuestra vida, ¿no? Hay que reevaluarnos en el cuerpo, ¿no? En nuestra economía, en nuestras relaciones, en nuestro sistema mental, en cómo estamos emocionalmente. O sea, todo eso es un conjunto de nosotros. Pero si algo pasó que fue muy duro en tu vida, definitivo, uno, acercarse a personas que te apoyen, que sean una red, una comunidad sana, sana y sin juicio. Eso libera, ayuda, acompaña un montón, porque no es lo mismo que tú te acompañes de personas que tienen el mismo enfoque, o sea, las mismas dinámicas, o sea, que vean lo mismo malo que tú, entonces jamás vas a salir del charco, del lodo, o sea, vas a seguir eh, acompañándote de personas que piensan exactamente igual que tú. Claro. Entonces, ¿cómo vas a generar un cambio? O sea, si te juntas con la amiga que te dice, no, es que entonces deberíamos de ir porque ese fulano no sé qué, o si te juntas con los vengadores, o si te juntas con los criticones, o sea, estás más de lo mismo. Entonces, ¿qué estás? Seguramente viendo más de lo mismo. O sea, si tú con esa historia vas y la compartes a alguien y te dicen, pobre de ti, qué triste, qué lamentable, cómo es posible, qué barbaridad, deberíamos de. Entonces están en juicio y juicio y juicio y juicio y están constante y sonante que tú te sientes tan mal, que ves tu vida tan espantosa, que entonces nadie te va a dar una resignificación de eso. Por eso hay que unirnos a redes de apoyo sanas, sálganse de eso. El otro día estaba hablando con un consultante y me decía, bueno, que estaba ahí con una red de tema de neuróticos, ¿no? Neuróticos anónimos y tal. Y yo le digo, qué bueno que vas, yo no soy quien para decirte que no estés ahí, obviamente tienes mucho tiempo, es fabuloso, fantástico, la red te ha acompañado un montón de tiempo y has encontrado un lugar que se parece al tuyo, que comprenden tus emociones, que comprenden tu sentir, ¿sí? Más el proceso particular que estaba viviendo él, le digo, creo que estás en este pasito, en este salto cuántico donde puedes ir a observar otro tipo de pensamiento y que te llenen y te nutran de otro tipo de pensamientos distintos. O Claro. sea, que ya no compartas el, claro, me enojo porque esto. Y entonces entonces te identificas. Soy el neurótico, soy la enojona, soy la pobre de mí que me pasó, soy el pobre de mí que me sucedió. Y entonces estamos identificados con pobre de mí. Incluso hasta lo bueno, ¿eh? Porque, ojo, aquí nos identificamos con el halago y nos Ujú. identificamos con la palabra que te daña. Sí. No te identifiques, ni eres la gran cosa, ni eres el pobrecito. O sea, simplemente estamos transitando un montón de vidas, un montón de situaciones, diferentes formas de pensar, de creer, ¿sí? Busca la que a ti te dé paz. Y darte paz es conectar con personas que te nutran, en verdad que te nutran. Yo veo tantas personas que siguen en el mismo bucle, que no salen de ahí, porque el dolor se sigue alimentando.
Es un dolor que hay que soltar, ¿no? Sí. Muy bien, Pati, pues con esto nos quedamos. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Pati, por compartir con nosotros tu amplio conocimiento. Te digo, o sea, te vuelvo a repetir, siempre es un placer platicar contigo, es, no sé, muy enriquecedor. Siempre es algo como con una perspectiva nueva o algo nuevo que aprender y eso me encanta. Y Gracias. bueno, espero que ustedes también hayan aprendido, hayan cambiado, transformado un poquito la experiencia durante este video. Y bueno, gracias por estar aquí. Recuerden que sanar no es solo eliminar un síntoma, sino comprender lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Y bueno, muchas gracias por Gracias, acompañarme, Emily. Pati. Gracias, es un placer. Y bueno, ustedes saben que el amor sana, así que pues con mucha paciencia. Lo que resuene con ustedes será maravilloso, lo que no, suéltenlo. Y ya, libérenlo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Conoce nuestra línea Vita. ¿Quieres controlar la ansiedad por carbohidratos y quema de grasa? Prueba café termogénico negro y pídelo en www.vitaminorgan.com.